Bien, estamos ya con la visita a nuestro estudio de José María Lojo, que es presidente, como todos sabemos, del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata, pero también desde hace pocos días presidente del Consejo Portuario Argentino. ¿Cómo estás, José? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, poco flojito la garganta, así que ¿sí? Voy a hablar poco hoy. ¿Me crees? Sí, pero tenemos mucho para preguntarte. Así que bueno, vamos a empezar por lo más novedoso, si querés, el Consejo Portuario que estás presidiendo. Contarle un poco a la gente qué significa este organismo. Bueno, es una organización en donde participan todos los puertos públicos de la República Argentina. Básicamente para buscar acciones de complementación, para buscar acciones de buscar mejores prácticas, de aprender entre nosotros, pero también para ver cómo nos posicionamos en conjunto frente a distintas situaciones que requieren a lo mejor una gestión frente a instituciones, como por ejemplo puede ser frente a la Subsecretaría de Vías Navegables de Nación, o la aduana, o prefectura. O sea, de alguna manera es como llamémosle, como una entidad gremial de los puertos públicos, vamos a decir, en donde, bueno, tratamos de aportar miradas, soluciones desde allí, asesorar, dar capacitaciones, y bueno, sí, me ha tocado este periodo por 2 años ser presidente de esa institución. Es buenísimo saber que son los puertos tanto del norte como hasta el puerto de Ushuaia, digamos, todos los puertos. Sí, de hecho el vicepresidente es Roberto Murcia, que es el presidente del puerto de Ushuaia, digamos, para que tengamos una idea. Y la mirada, obviamente, para los que suelen escucharnos, es que es una mirada de integración, una mirada sistémica. Desde esta mirada de que los puertos son básicamente empresas que están al servicio del público, al servicio de la nación, al servicio de las comunidades, digamos, y que tenemos una función dentro de la cadena de valor de la producción y de la logística, digamos, y que tenemos la responsabilidad de hacerlo lo más eficiente posible como sistema, en donde los puertos tratamos de complementarnos entre nosotros más que competir. Nosotros estamos hablando de puertos públicos, porque lo que tenemos que buscar es que a partir de la actividad de los puertos se mejoren las condiciones para el comercio nacional e internacional, pero también se favorezcan los desarrollos de las economías regionales. Entonces, bueno, con esa mirada de buscar una integración de todo el sistema portuario y de todo el sistema de navegación y de todo el sistema multimodal de logística, bueno, tratamos de interactuar y, bueno, a ver qué cosas pueden saliendo en común. Hay varios temas muy importantes que pasan por esto, ¿no? Pero sí. Uno es el canal Magdalena, ya te lo traigo porque es la conexión fluviomarítima que Argentina no termina de poner la plata para hacerlo, ¿no? Mirá, sí, es muy importante eso. Es como la conclusión del sistema. Mira, para que te des una idea, y ahora lo voy a hablar desde esta mirada precisamente de integración de todos los puertos del país, ¿no? Claro. Está rondando en estos días algunos reclamos que están haciendo preocupados los cargadores que cargan sus mercaderías, sobre todo en el Paraná, que están teniendo problemas de calado. O sea, está habiendo muchas varaduras porque el Paraná está bajo, porque, claro, imagínate, entra un buque que tiene capacidad para cargar a lo mejor 60.000 toneladas de cereal, va a un puerto de la provincia de Santa Fe y tiene que cargar 35. Claro. O 40, porque si pone más, el barco se hunde demasiado, cuanto más peso le pones, más se sumerge, claro. Y empieza a tener problemas de roces con el fondo, y en algunos casos se ha dado que quedaron varados, digamos, se ha dado con mucha frecuencia en estos tiempos. Bueno, frente a eso, obviamente que sería conveniente que el dragado, la profundización del río,
se haga más profunda, para la redundancia. O sea, que se pueda permitir que ese buque que entra con capacidad de 60.000 toneladas se aproxime más a esas 60.000 u 80.000, depende del tipo de barco que sea. Hay un límite, ese límite es técnico, hay un límite ambiental, hay un límite de determinadas cuestiones que dice, bueno, el río más que esto no lo podemos profundizar. Ese límite hay que estudiarlo, establecerlo, pero tenemos que aproximarnos, mi idea, por lo menos la idea que tenemos que aproximarnos lo más posible a ese límite, porque nadie quiere que los agroexportadores tengan un mayor costo por tener que salir con barcos en un río playo. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, supongamos que podemos llegar hasta 12 metros de profundidad. Y podemos garantizar de mantener en forma permanente 12 metros de profundidad, respetando las cuestiones ambientales, sociales, la pesca, la velocidad de las corrientes para que no se empiece a desmoronar las costas, todo lo que tiene que ver con el comportamiento hidráulico del río, que sea si el agua potable también siga funcionando como suministro de agua potable, que se sigan humectando las costas. Todo eso hay que estudiarlo, pensarlo. Supongamos que se puede llegar a 12 metros de profundidad. Obviamente que hay que buscar, para hacer esa profundización a 12 metros, cuál es la mejor traza para bajar desde el río Paraná y llegar hasta el río de la Plata. Ahora, cuando bajando por el río de la Plata llegamos hasta el Codillo, con 12 metros de profundidad. El Codillo es frente a la altura de Punta de Indio, ingresando por el río de la Plata. Ahí es donde la ruta actual significa cambiar de rumbo, lo que venía noroeste-sudeste salga oeste-este, por lo que es conocido como el canal Punta de Indio. Si nosotros queremos profundizar el canal Punta de Indio a 12 metros, para poder venir por el Paraná por 12 metros, no tiene sentido venir con 12 metros hasta ahí y después tener que bajar a 10, no. La idea es hay que salir al mar con 12 metros. Claro, claro. ¿Por dónde salimos al mar con 12 metros? Por el canal Punta Indio, que profundizarlo es costosísimo, que tiene solamente 100 metros de solera, 100 metros de ancho, con lo cual habría que llevarlo a 150 por lo menos, con lo cual es mucho más costoso todavía. Que mantenerlo a esa profundidad va a ser hiper costoso, porque vas a tener un canal más profundo y más ancho, con más sedimentación porque está circulado por las corrientes transversales, o sacarlo por el Punta de Indio, o sacarlo por el Magdalena. Por el Magdalena salís con un canal que lo puedes dragar fácilmente a esa profundidad y más también, puedes llegar hasta 14 metros sin problema. Podés hacerlo de 150 metros porque los suelos son blandos, está todo estudiado, todo hecho, autorizado por Uruguay. Y el mantenimiento te va a salir mucho más barato. O sea, en 10 años, la inversión que hagas en el canal Magdalena, la pagaste. Claro. Y el canal Punta de Indio sigue quedando como está ahora, con capacidad para que puedan circular los barcos que tienen menos calado. Ganamos muchísimo. Uh-huh. Y gana las producciones de cereales que van a poder entrar con sus barcos de 60.000 toneladas, cargarlos con 60.000 toneladas y salir con 60.000 toneladas hasta el mar. Y no tener que ir a completar carga en otro puerto. Claro. O en todo caso, si van a completar carga en otro puerto, ir por un camino más corto, que es por el canal Magdalena. Con lo cual, amigos, amigas, esto tiene que ser una política de Estado. Tiene que ser una política que miremos todos, desde la punta de Formosa y de Puerto Cáceres en Bolivia hasta Ushuaia. El canal Magdalena es necesario y es bueno y mejor para todos y todas nosotros. Sí, y en este caso también, no tenemos nada contra Uruguay, que son otros vecinos, pero Brasil, Bolivia, Paraguay, también tendría que colaborar porque también les sirve a ellos, ¿no? Habría que tratar de sensibilizarlo de alguna manera. Bueno, eso estamos haciendo. Yo, primero, Brasil, Bolivia en general tienen todo un tráfico barcacero que tiene que tener otro puerto en donde hagan su trasbordo. Pero bueno, ahí les conviene que ese sea el último trasbordo y no tengan que hacer otro trasbordo más, digamos. O que tengan que volver a hacer otra parada para completar carga. Entonces,
Yo creo que sí, yo creo que lo ideal es, como dije antes, pensar sistémicamente, pensar cómo nos integramos todos para hacer el sistema más eficiente posible. Y el sistema más eficiente posible tiene que ver, la principal exportación que tiene Argentina, el 70% de sus exportaciones salen por el río Paraná desde Santa Fe. Tenemos que favorecer esa salida. Tenemos que favorecerla para que sea lo más eficiente posible, porque si no, penalizamos a los productores. Bueno, eso se consigue profundizando la hidrovía y haciéndola salir por donde puede salir, que es por el Canal Magdalena. Y si eso genera que en definitiva terminamos teniendo del lado argentino, porque, Canal Magdalena también lo podemos hacer no a 12, sino a 14 metros. Y si lo hacemos a esa profundidad, equiparamos con el puerto de Montevideo. Claro. Bueno, habrá dos situaciones, las navieras se elegirán, pero por lo menos tenemos la opción de tener de ambos lados puertos de agua profundas disponibles, digamos, que puede ser una cuestión, que obviamente si lo mirás desde un punto de vista egoísta, decís, uy, yo quiero tenerlo yo y que el otro no, pero no es esa la mirada que tiene que prevalecer desde mi punto de vista. ¿Y hay consenso dentro del Consejo sobre esta mirada? Bueno, el Consejo tiene una composición nueva y es un consenso que estamos trabajando. El Consejo, pensá que los puertos públicos en general son puertos provinciales y las conducciones políticas de las provincias han cambiado casi todas. Bueno, precisamente nos encontramos con eso de que había una mirada que en varios aspectos no estaba muy clara todavía de cuáles iban a tener en algunas provincias. Bueno, por eso decidimos tratar de dar una propuesta que sostenga esta mirada. Esta es la mirada que tenemos que tenemos históricamente del Consejo de Puerto Argentino, y me parece que es una mirada que podemos avanzar en conseguir los máximos consensos dentro de este Consejo. Lo estamos trabajando porque nos estamos conociendo. ¿El tema de la hidrovía es lo más urgente que ves en el sector? Uy, qué pregunta difícil. Yo diría que es un tema urgente, sí. Yo creo que hay una situación, en realidad se complementa a cuestiones. ¿Por qué es urgente? Porque primero, tenemos un flujo de mercaderías muy importante por ese curso. El Paraná está bajo y parece que va a seguir bajo. Porque se está terminando de resolver varias cosas con respecto a la vía troncal navegable, como por ejemplo no solamente cuál es la traza y cuál es la profundidad, sino mediante qué mecanismos se va a realizar ese trabajo, si va a ser una licitación privada, o si va a dar a una empresa privada para que lo explote a su riesgo, cómo se va a establecer, si se va a dar a una sola, si se va a dar a 2 o 3 según por tramos, cómo se van a establecer los mecanismos de cobro de peaje, en qué tramos, cuánto, cómo, porque eso determina de algún modo qué tramo de la hidrovía solventa más del trabajo de mantenimiento que otro, y afecta a distintos esquemas de navegación de distinta manera. Con lo cual es un tema crucial para nosotros, que tenemos la bendición de tener una vía transnavegable troncal que penetra hasta el corazón del continente. El Canal Magdalena, dentro de ese mismo esquema, que además nos habilita para tener la conexión entre nuestro río y nuestro mar, que Argentina tenga salida directa al océano, digamos, y que no estemos dependiendo de un tercer país. Hay otro aspecto en la hidrovía que yo no discuto, porque no soy un técnico, de la capacidad de los ingenieros militares de Estados Unidos, ¿no? que firmaron ahí. Pero sí es que me llama la atención que no intervino Cancillería ni el Congreso, ¿no? Bueno, a mí eso no me gusta. Concretamente, yo creo que, así como digo que lo importante
primero, a mí me parece que la gobernanza del sistema tiene que asegurarse que sea en favor de nuestra propia comunidad, de la República Argentina, y que tiene que ser política de Estado. Esa gobernanza no quiere decir que tenemos que hacer todo nosotros. Podemos pedir ayuda a privados o a otros países, pero sobre la base de definir nosotros qué es lo que queremos. O sea, yo llamo a un arquitecto para que me ayude a diseñar la casa, yo le digo cuántas piezas quiero, si quiero en planta alta, si quiero en planta baja, dónde va el inodoro, dónde va a olvidar el baño. Después, obviamente, yo no soy arquitecto ni soy plomero. El plomero es el que me va a hacer la instalación de los artefactos, y yo le pagaré de tal manera que él tenga su rentabilidad por el trabajo que hace. Pero dónde van los artefactos lo defino yo. Y esa es la gobernanza, y eso es la soberanía, digamos, es otra manera de hablar de soberanía. Yo no creo que necesitamos un tercero que nos venga a ayudar a decir cómo se controla. Simplemente lo que tendríamos que hacer es de una vez por todas controlar. ¿Y controlar qué? Y una cosa es controlar la obra, que es decir, bueno, si yo te dije que tenés que dragar y mantenerme 42 pies de acá hasta acá, bueno, yo voy después a batimetría y te digo, a ver si está 42 pies de acá hasta acá. Otra cosa es controlar cómo se administran los recursos, o sea, ver cuánto entró por el peaje y si hiciste las obras que tenías que hacer. Y bueno, pero lo fundamental, que es la de decidir por dónde se hacen las obras, qué obras, por dónde van a ser las embarcaciones, cómo se controla después el curso de embarcaciones, cómo se controla las cargas, cómo se controla el contrabando, cómo se controla el narcotráfico. Todo eso lo podemos hacer nosotros, tenemos las herramientas para hacerlo. Digamos, no necesitamos que venga a decirnos un tercer país cómo se hace, digamos. Y no entiendo muy bien por qué lo hicimos, digamos. Yo creo que es una cosa que yo revisaría, sí. Sí, a mí lo que me llama la atención es que el Congreso no aprobó y Cancillería no intervino. Es un funcionario que no lo conozco, Benvenuto, pero parece que tiene más poder que el Congreso, ¿no? Bueno, sí, yo no sé si esto, yo creo que Benvenuto es el responsable de la AGP, y AGP hizo este acuerdo con la Armada, pero también convengamos que esto también es un trámite que viene desde antes, del año pasado también. O sea que ahí hay algo que tiene que ver, yo creo que hay una intencionalidad, perdón. Sí. Desde el punto de vista de la geopolítica, yo creo que existe una intencionalidad de tener una mirada de control, pero no en favor nuestro, sino en favor de los sectores centrales del poder del mundo, de tener una mirada sobre cómo va el tráfico de mercaderías, de lo que es fundamental para el mundo entero, que es los productos alimenticios y minerales que circulan por ese canal, digamos, por esa traza navegable. Y que se complementa mucho con otras cuestiones. O sea, si vamos a hablar desde ese punto de vista, a mí me preocupa que tengamos una bandera de una potencia mundial como Estados Unidos controlando el flujo de mercaderías a través de la vía troncal navegable, que para poder pasar de los ríos argentinos al mar argentino se nos imponga que tenemos que pasar por un tercer país, digamos, y sujetos a controles internacionales, digamos, cuando podremos hacerlo soberanamente por nuestra traza. Que tengamos una usurpación en el corazón de nuestro mar del Atlántico Sur, de una potencia de la OTAN, que además tiene una base de la OTAN en el Atlántico. O sea, el Tratado del Atlántico Norte tiene una base en el Atlántico Sur, digamos, ¿no? Que además esa usurpación británica de las Islas Malvinas y las Georgias unilateralmente expande su área de exclusión, que además tenemos otra bandera instalada de Estados Unidos en la isla Tierra del Fuego, que está queriendo instalar una base militar. A ver, si yo junto todo eso, me da que se está armando un collarcito, no sé si juegan al TEC, pero vieron cuando se van acumulando las fichas en los bordes de un país. Bueno, a ver, me parece que está pasando eso y nosotros la estamos dejando pasar. José, vamos a hacer una pausa y luego continuamos dialogando. Estamos con el presidente
del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata, ingeniero José María Lojo, y también presidente del Consejo Portuario Argentino. Bien, vamos al último bloque, justo en el Día del Amigo. Estamos con aquí el ingeniero José María Lojo, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata y del Consejo Portuario Argentino. Gabriel, quería hacer una pregunta a vos ahora. José, te quería consultar si, bueno, hay información que dice que el gobierno espera tener los pliegos de la licitación de la hidrovía a fin de año y poder ya estar otorgado para el final 2025 a la empresa que se haga cargo. ¿Vos crees que esto es posible en cuestión de tiempo? Como posible es posible, es un desafío muy grande y obviamente depende mucho de con qué seriedad se haga. Hay que tener en cuenta que el proyecto anterior, los pliegos sobre el que esto se trabajó, son de los años 90. Los requisitos que tenían esos pliegos eran muy menores a los que hoy se harían, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se hicieron los pliegos Canal Magdalena, el estudio de impacto ambiental fue fundamental. Bueno, la vía del Canal Magdalena no tiene estudio de impacto ambiental, con lo cual hay que hacerlo, digamos. Como poder se puede, hay que ponerle muchas pilas y trabajar muy en serio. La otra es hacer la licitación sin hacer nada. Sí, eso también se puede, pero va a salir una porquería, digamos. Claro, es así. Bueno, vamos un poquito al puerto de La Plata. ¿Cómo está el puerto? ¿Cómo va el trabajo del dragado? ¿Y qué va a quedar cuando termine, no? Bueno, ya estamos muy cerca de terminar. Por suerte, nosotros el dragado que estamos haciendo tiene 2 etapas. Un dragado de adecuación, donde estamos llevando el puerto de los 28-30 pies originales a 32-34. O sea, con el dragado que estamos haciendo ahora, el puerto va a quedar a 32 pies mínimo en forma regular. En metros. 32 pies. O sea que en metros son 10,70. Más o menos lo mismo, o sea, concretamente lo mismo que la hidrovía. Perfecto. Lo mismo que el canal Punta Indio. Con lo cual, cualquier barco que entre al río de la Plata va a poder entrar al puerto de la Plata. Y lo mismo, o un poco más, que los de Buenos Aires y Dock Sud. Ajá. También. Y eso está garantizado en forma permanente. Bueno, el dragado de adecuación se termina ahora, a fin de mes. Buenísimo. A fin del mes de julio. Con lo cual, después lo que queda es el dragado de mantenimiento. Nosotros hemos contratado, esta vez, un dragado que no es solamente de adecuación, sino que además contempla el mantenimiento. De tal manera que cuando se termine el contrato, dentro de 2 años, el día que se termine el contrato, la profundidad mínima tiene que ser la del contrato. Claro. O sea, con lo cual los 32 estarán garantizados toda la vida. Empalmaremos con otro contrato. Claro. Y además con una cláusula que en la medida que alguna empresa lo requiera, o el puerto, en la medida que el puerto lo requiera, el dragador tiene la obligación de en 3 meses llevarlo a 34 o 36. Si nosotros tenemos esa disponibilidad eventual, vamos a suponer que se termina haciendo el canal Magdalena, que se termina dragando el canal intermedio del Magdalena y se lleva a 36 pies, bueno, nosotros en 3 meses tenemos el puerto a 36 pies. Claro. Entonces, ese es el gran revolucionario tema dragado, que yo digo que nos pone el puerto en primera B. Estábamos en primera C, ascendimos a primera B. Para llegar a primera A, tenemos que llegar a los 14 metros. Claro. Y eso, desde el puerto, podemos hacerlo, tenemos condiciones infraestructurales para hacerlo. Obviamente, requiere algunos trabajos más complejos y algunos estudios adicionales, pero básicamente depende de que hagamos el canal Magdalena y el canal intermedio a 14 metros, que es lo que sería recomendable para el país, no solamente para el Puerto de la Plata. Esos 14 metros, si se llegara, ¿cómo impactaría en el puerto? Y nos convertiríamos en el puerto de aguas profundas de la República Argentina. Sería conectar la zona de mayor producción y comercio de la República Argentina con el mar a través de un puerto de altura. En la ribera argentina del Río de la Plata, que hoy no tenemos. Hoy para ir a esas profundidades nos tenemos que ir a Quequén o a Bahía Blanca, digamos, lo cual no es viable desde el punto de vista que los centros de producción están más vinculados con el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y de Santa Fe, digamos, hasta el centro de la provincia de Buenos Aires, con lo cual para nosotros lo lógica es tener un puerto de aguas profundas vinculado con este núcleo productivo.
¿Y esa profundidad sería suficiente para atraer a las navieras? Sí, sin duda, como profundidad. Para atraer a las navieras, esa sería una de las carnadas. No sé cuáles otras carnadas hacen falta para atraer a las navieras. Yo creo que ahí hay un tema complejo. Por un lado están las navieras que circulan con el principal producto que produce la República Argentina, que hoy es en la agroindustria, digamos. Esas sí, pues son más versátiles y se manejan más los fletes, más por contratos, digamos. Las navieras que llevan contenedores, bueno, esas son más, están más empoderadas en sí mismas. Las navieras son básicamente los actores principales de la cadena de valor del contenedor. Son las dueñas de los barcos, los dueños de los contenedores, y muchas veces las dueñas de las terminales, muchas veces dueños de los sistemas ferroviarios de los países donde operan, muchas veces dueños de los puertos secos de los países de donde operan. Entonces ahí ellos en general tratan de orientar las mercaderías por los caminos que son propios. Bueno, ahí es donde tiene que empezar a jugar la diferencia entre el interés privado y el interés público, ¿no? A ver cómo logramos armonizar esas cuestiones. Claro, eso también, esos monopolios también estaría bueno de alguna forma que se desarmen, porque si no juegan en contra... Es un problema global. No es claro. Solamente que yo hace poquito estuve en España, en Italia, recorriendo puertos, y ellos tienen la misma preocupación. Lo que te digo, por ejemplo, en Génova me decían, estamos luchando para que no el puerto seco y el ramal del ferrocarril no quede en poder de una naviera internacional. Claro. Digamos, o sea que es un tema global. Claro. Lo tiene Estados Unidos en la época de la pandemia, por eso de repente hay un problema de falta de contenedores y los precios se van a las nubes y quedan los países más potentes del mundo esclavos de esa situación, ¿no? Claro, quedan desarmados. Y en cuanto a actividades, más allá de lo histórico y que tiene vinculación con con YPF y otras empresas históricas que están en la zona, y ATEC Plata, ¿cómo está el puerto? ¿Está abierto a nuevas cosas? Sí, por un lado nosotros tenemos los concesionarios provinciales que ya están instalados, en los que nosotros trabajamos colaboramos todo lo posible para que obtengan cada vez más y mejores negocios. De hecho, YPF, por ejemplo, estuvo recibiendo petróleo, porque tuvo un problema con un oleoducto en el sur y no podían venir el material, y estuvimos recibiendo barcos con petróleo en el Puerto de Plata, que no era habitual, digamos. Estamos viendo en cuánto se puede expandir el despacho de coque, estamos trabajando con la empresa que está instalada en ese sentido. O sea, los negocios actuales estamos viendo a ver cómo los potenciamos, y bueno, ni que hablar de Plata, que como yo siempre digo, es una empresa que está trabajando es con el piloto encendido. Falta que le demos una vuelta de rosca para que arranque el fuego máximo del calefactor o del calefón y arranque con todo. Pero después tenemos otros. Bueno, en este momento, por ejemplo, están llegando 6, 7 parejas de barcos pesqueros. Estamos bajando, tenemos 300 personas empleadas en la pesca, digamos, hoy en día. Estamos bajando toneladas y toneladas de corvina. Tenemos un concesionario nuevo que se ha instalado, al que estamos tratando de dar una mano para que lo habiliten cuanto antes, que es muy extraño eso, muy extraño lo que está demorando el trámite en aduana. Ya hace más de 6 meses que está en trámite, todavía está todo en condiciones, no vemos ninguna observación. La aduana local no ha hecho ninguna observación, no tenemos una observación de ningún lado, pero sin embargo el trámite no sale y no sale y no sale. Es una cosa que nos preocupa muchísimo. Así que bueno, veremos eso, a ver cómo podemos hacer para que eso se destrabe una vez por todas, porque ahí pueden operar nuevos negocios. O sea, hasta ahí lo que tenemos ya instalado. Y después tenemos la mirada de buscar nuevos negocios. Y ahí tenemos varios ejes que estamos trabajando. Estamos trabajando con el área de cereales. Hay alguna posibilidad de que alguno de varios de los que estamos contactando termine cristalizando la oportunidad de tener una terminal de cereales en el puerto, y otras cuestiones que por ahí no conviene que adelantemos todavía, pero que por el grado de confidencialidad que llevan, pero hay inversiones muy importantes que pueden salir, que todavía no están resueltas, obviamente,
pero yo creo que algunas de ellas vamos a tener que dar resolución antes de fin de año, y si sale va a ser una notición, digamos, y que básicamente significan eso, que el puerto vuelva a ser la plataforma para el que se pueda sustentar el desarrollo de la región total. Y te pregunto, como presidente del Consejo, y en general y en particular el Puerto de La Plata, ¿cómo está el camino hacia puertos verdes? Bueno, es un camino que, como toda, digamos, la estructura económica y productiva y logística, debemos avanzar. Nosotros, te dije que estuve en Europa, estuve viendo un poco cómo está el camino de ellos, ¿no? Te digo, por ejemplo, terminal de contenedores. Nosotros tenemos una a primer nivel mundial. Tec Plata está a primer nivel mundial. No tiene nada que envidiarle a ninguna de Barcelona, ni de Valencia, ni de Génova, que son los lugares donde yo estuve. Digamos, ellos, es más, tienen una terminal más antigua que están evolucionando y la están llevando a ese mismo nivel. Están empezando a trabajar para, por ejemplo, cuando un barco grande, sobre todo los cruceros, amarran en el puerto, tienen que mantener sus motores auxiliares prendidos para generar electricidad. Bueno, están trabajando en poner fuentes de energía renovable para hacer instalaciones en los muelles que le permitan enchufarse a los barcos. Entonces son grandes inversiones que están planificando. Nosotros también las estamos contemplando, pero todavía las tenemos en anteproyecto, digamos, todavía hay cosas que ver, que eso, como muchas de las cosas que tiene el puerto, como las redes ferroviarias, como las redes camineras, son cosas que no se resuelven internamente en el puerto. O sea, para poder dar energía a un barco tengo que tener energía, y esa energía tiene que ser renovable, si no, ¿qué sentido tiene? Digamos, en que prenda el motor del barco o que prenda el motor de una usina que también funciona con el mismo sistema. Así que también estamos haciendo algún trabajo para ver algunos mecanismos de generación de energía renovable o aprovechamientos energéticos en el propio puerto. Pero un detalle, me van a decir que soy obsesivo, pero les quiero contar una anécdota. Hace poquito vino a la Argentina un barco granelero muy novedoso, tan novedoso porque está utilizando la tecnología de hace 10.000 o 20.000 años para moverse. ¿Qué quiere decir? Es un barco granelero híbrido. Tiene sus motores de combustión, pero también tiene velas. O sea, con eso consiguen ahorrar hasta un 5% del combustible, porque en los trayectos en los que pueden despliegan sus velas metálicas y con eso ahorra combustible. Bárbaro. Ahora ahí viene mi obsesión. Ese barco vino a Argentina, fue a Rosario, cargó cereal y de ahí fue por la hidrovía hasta Montevideo y después bajó hasta Bahía Blanca, donde completó carga. Todos muy contentos porque tenemos velas que ahorran el 5%. Bueno, desde el Codillo hasta Bahía Blanca, si hubiera ido por el Canal Magdalena, ahorraba más del 50% del combustible. Claro. Entonces, seamos lógicos y coherentes también. Claro. O sea, la cuestión ambiental tiene una mirada que tiene que ver con ir poniendo tecnologías cada vez novedosas, pero a la vez pensar racionalmente cómo usamos los recursos energéticos. José, bueno, estamos sobre la hora, como siempre nos quedamos con preguntas, pero bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Y yo te dije que no iba a hablar. Sí, no, pero tenés mucha información muy importante porque hay mucha expectativa. Te haré una cortita, pero el Consejo Consultivo de La Plata, que se está ampliando a Brance en Punta Indio, Magdalena, integrando Berizo Ensenada. Ayer tuve una reunión, está con mucha expectativa con el puerto también y es un tema clave. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido. Bueno, y muy feliz día del amigo para ustedes y para todos los que nos sentimos de esa manera. Así es. Bueno, les deseamos a todos. Te agradezco nuevamente la presencia.